¿Qué onda a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Y el día de hoy voy a volver a estar solo en este micrófono. Y la verdad es que quería hacerlo así porque tengo un tema muy importante para mí y yo quiero llamarle como mi proceso de renuncia a lo material. Este proceso yo no me di cuenta que empezó hace como un año y te voy a contar cómo empezó por medio de etapas que siento que así va a poder ser entendido de mejor manera y también me es más fácil explicarlo así. Y yo recuerdo que en algún punto, cuando empecé a hacer retroceso para explicarte esto, fue porque de alguna otra manera, por más que tenía, nunca me sentía lleno. Y la primera etapa fue justamente cuando terminé una relación y empecé a llenar mi vacío de mujeres, que creo que eso ya lo he platicado en otros podcasts, sin embargo te lo voy a resumir en este para que entiendas un poco el contexto si no has escuchado podcasts anteriores. Y fue como de, terminé con una relación y yo me acuerdo que ahí había un apego muy cañón hacia lo que era mi pareja. O sea, yo me sentía muy apegado a ella con respecto a mi valía, porque pensé que ella es lo que me hacía sentir valioso en ese momento, ¿no? Cuando terminé esta relación, me di cuenta pues que hubo un proceso de soledad. Sin embargo, pues yo les había contado a ustedes que tenía como una adicción a las mujeres. O sea, para mí, ¿a qué le llamo adicción a las mujeres? Como ese reconocimiento constante de aceptación hacia ellas. Lo que yo calificaba como una chava guapa, una chava fea o todo lo que quieras, cuando tenía aceptación de cierto tipo de mujeres, para mí era un reconocimiento, era como un trofeo, si quieres verlo de alguna manera explicado. Y empezó a ser como una droga para mí, una constante conquista de diferentes chavas guapas para mí y una constante validación de aceptación por medio de ellas. Y luego de todo esto fue tanto el irme hacia afuera que llegó un momento en el cual sentí que ese vacío ya no se llenaba. Sentí que ese vacío ya me estaba sobrepasando. Y fue ahí donde yo me pregunté, ¿debe haber algo más que todo esto? En ese proceso también conocí a mi novia, le expliqué todo esto y fue una persona que me apoyó muchísimo en esta parte. Y de ahí fue cuando empecé pues, a renunciar a todo. Me acuerdo que esa es la primera etapa de la renuncia, la parte de las mujeres. La segunda etapa de la renuncia que te quiero platicar el día de hoy fue pues que era muy adicto a la parte del dinero. La parte del dinero para mí era como la constante pues validación con respecto a lo que tenía en mi cuenta, a lo que yo valía. Y también había un constante miedo de mi parte de perder eso, porque según yo iba a dejar de ser valioso. Entonces, nunca disfrutaba lo que compraba, nunca disfrutaba lo que tenía, simplemente estaba pensando en que se va a acabar y cómo hacerle para que nunca se acabe. Y era una constante, como yo me levantaba y pensaba en números, yo me levantaba y decía, ¿cómo le tengo que hacer para poder continuar sin que esto se acabe? El trabajo no lo hacía por una pasión, lo hacía nada más por el dinero y también por el reconocimiento. Entonces, era como todo el tiempo estar tras de algo que nunca se llenaba. Y ahí fue la segunda vez donde yo dije, debe haber algo más. En esa renuncia empecé a dedicarme a lo que hoy en día me dedico, el desarrollo personal. Y también tenía la tercera parte de esta renuncia fue la parte de mi físico. Y en la parte de mi físico, literalmente, yo empecé un proceso cuando terminé igual esa relación de refugiarme en la parte física, o sea, en cómo me veía, en el porcentaje de grasa corporal que tenía, en el cuerpo perfecto que para mí sea en ese momento. Y yo recuerdo que bajé básicamente como unos 5 kilos y empecé a tener un porcentaje corporal muy cañón, o sea, estaba marcado, tenía un muy buen cuerpo. Sin importar cuál era el resultado, yo siempre me sentía ansioso y no veía el físico que tenía. Simplemente era como todo el tiempo una constante comparación de decir, pues no, no es lo que yo quiero, hoy subí de peso, hoy bajé de peso. Y yo era mi cuerpo. En ese momento yo era mi dinero, yo era mi cuerpo y con base en eso obtenía el reconocimiento de las mujeres, que es lo que te platicaba la primera etapa. Entonces, la renuncia a mi cuerpo también fue algo súper complicado porque no es que me haya descuidado físicamente, sino que lejos de buscar un resultado, lo hago ahora por salud. Y también noto cuando por momentos empieza esta conversación de poder demostrarlo nuevamente, pero ya entiendo que eso no me lleva a nada, porque realmente lo tuve y nunca fui feliz. Y eso me lleva a la cuarta etapa. Y para mí la cuarta etapa fue la renuncia a lo material, que es lo que te estoy platicando en este momento. ¿Y qué es la renuncia a lo material? Empecé a decidir, es una buena decisión consciente, de una total renuncia a todo lo externo que en algún momento me daba esta falsa felicidad, esta falsa sensación de placer momentánea y pues que es una droga al fin y al cabo porque cada vez necesito más y más y más y fue cuando decidí poner una pausa y empezar a tener esas pequeñas renuncias. Como te dije, primero fue la renuncia a mi adicción por las mujeres, de ese reconocimiento femenino. La segunda renuncia fue a mi trabajo porque era un trabajo que me daba una estabilidad y yo no estoy diciendo ni te estoy invitando a que lo hagas, simplemente que te cuestiones. Y la renuncia al trabajo yo le decía porque no amaba lo que estaba haciendo, porque por más dinero que yo tenía simplemente no me sentía completo y siempre venía esta insatisfacción y vacío total.
La tercera para mí fue la renuncia a mi cuerpo, no al cuerpo saludable, sino al cuerpo de extremista, porque también cuando tienes un extremo de grasa corporal y te metes como suplementos y cosas así, yo a veces sentía que no era saludable para mí, sin embargo no estaba dispuesto a soltarlo con tal de mantener ese resultado. Y esa fue la renuncia. Y la cuarta fue a lo material, a todo aquello que me anestesiaba de sentir ese vacío. Y hubo una quinta, que la quinta es un proceso que estuve terminando de pasar hace aproximadamente 2 semanas, que para mí fueron las redes sociales. Y en otro podcast voy a hablar como mucho más detallado de esto, de todo lo que las redes sociales pueden afectar con respecto a nosotros. Pero para mí las redes sociales, digamos que era el único dedito que me quedaba ahí colgando de la parte de lo del ego, del exterior. Y esta renuncia para mí fue súper importante porque me di cuenta que para mí las redes sociales, sí evidentemente las dejé de usar como para subir mi parte física, el dinero y todo eso, pero empecé a usarlo para mi trabajo, que eso no considero que esté mal. Sin embargo, el enfoque que yo le daba era como una constante comparación con respecto a la gente que se dedicaba a lo mismo que yo. También con respecto a si la gente aceptaba o no mi trabajo, si les gustaban los videos que subía. Y el propósito inicial empezó a perder y empezó a buscar más únicamente reconocimiento que realmente transmitir un mensaje. Entonces ya tiene más o menos como 1 semana y media que dejé las redes sociales, que realmente no entro y creo que no volveré a entrar, sino que habrá una persona que se dedique a manejar mis redes. Y esto es por mi salud mental, porque también yo lo que hacía era, imagínate que tú tienes una relación tóxica y de repente cortas con esta relación y entras a ver tu álbum de fotos recordando momentos bonitos nada más. Pues para mí también era eso las redes sociales, entrar a ver esos pequeños momentos con chavas con las que estuve y crearme esas historias, o con momentos en los cuales yo viví y crearme esas historias constantes, en los recuerdos de las historias que yo subía, en los tiempos en los cuales estoy platicando. Y pues no era sano para mí, digamos que no era sano tener ese contacto con mi antiguo yo, porque había una constante comparación y revivía momentos en mi cabeza que me hacían experimentar otra vez esa situación, pero no estaba dispuesto a soltarlo del todo. ¿Y por qué estuve dispuesto a soltarlo? Esto es muy interesante porque hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el punto de todo esto? Y yo creo que estamos muy confundidos con respecto a la felicidad y el placer momentáneo. Cuando yo dejé todo esto que te estoy platicando, tanto el cuerpo, tanto las redes sociales, tanto mi dinero y todo esto, evidentemente empezó a haber una abstinencia y una ansiedad porque me di cuenta que yo estaba acostumbrado como a la recompensa inmediata, como al tener este resultado, esta tranquilidad, este reconocimiento externo. Y con eso era como una anestesia para no sentir el gran vacío que tenía. Y cuando solté todo y empecé a confrontarme con quien realmente era, desafiar mis creencias, desafiar como todo lo que para mí había sido una verdad y una certeza absoluta, fue súper fuerte porque fue ahí donde realmente me empecé a realmente conocer quién era Marco, a empezar a formular qué es realmente para mí la realidad. Y sé que suena como muy filosófico esto, pero de verdad te invito a que te empieces a cuestionar cuáles son esas anclas de tu vida que tienes ahorita, tu ego, porque muchos decimos, si no estamos haciendo nada, entonces me vuelvo un mediocre. Y créeme que no hacer nada, pero empezar a invertir en tu inteligencia emocional, en tu parte interna, en realmente conocerte, en toda esa parte mental, en fortalecer tus virtudes, pero desde un ser y no desde quién eres, desde quién puedes llegar a ser, en ese momento es súper complicado y también es un trabajo emocional. Y el fin de todo esto, a lo que yo quiero es poder poner estas habilidades que yo tengo al servicio de los demás, lejos de estar buscando un reconocimiento externo todo el tiempo, que son dos cosas muy diferentes para mí. Y como que esta propuesta que tenemos como de buscar la felicidad de manera externa, de que tenemos que llegar a ser alguien, de que tenemos que tener, muchas veces creemos que la felicidad tiene que ver con obtener algo. O sea, yo voy a ser feliz cuando tenga o obtenga algo. Y la felicidad se trata de quitar todas esas creencias que tenemos y que no nos impiden ver la felicidad que tenemos hoy en día. Porque créeme que la felicidad es un estado natural. Y antes mucha gente decía, y yo también lo compartía, como que la felicidad son momentos y es un camino, etcétera. Y sí comparto eso, pero también la felicidad es un estado natural. No es un lugar al que hay que llegar, es un lugar que ya está. Simplemente que por todas las creencias que desde muy chiquitos nos empezamos a contar, empezamos a buscar algo hacia afuera. Llámale pareja, llámale dinero, llámale relación, llámale un puesto, un cuerpo, una constante comparación de quién soy yo y soy menos o soy más que la otra persona. Eso nos saca totalmente de nuestro centro y empieza a haber frustración y ansiedad. Entonces, no estoy diciendo que voy a tener una total renuncia a lo material, sino que la renuncia a lo material es un apego excesivo hacia algo. La diferencia entre alguien que disfruta lo material como una experiencia y alguien que necesita algo material es que el sentimiento interno al objeto es, si yo no lo tengo, siento ansiedad. Y la otra persona es como, si yo no lo tengo, entiendo que esto no es momento de tenerlo, entiendo que esto no lo necesito, sin embargo lo podría preferir y cuando lo tenga lo agradezco.
Y siento que se han abierto muchas puertas en mi vida. La verdad es que fue un proceso súper complicado al inicio, porque como te decía, me sentía ansioso, me ponía a preguntar qué es lo que iba a hacer. Y no sé si te ha pasado, pero en algún momento yo pues fumaba. Y cuando dejé el cigarro, yo recuerdo, bueno, antes de dejarlo yo me preguntaba, no sé, por ejemplo, si todos los días cuando me desayunaba o terminaba de desayunar me fumaba un cigarro, la primera conversación que surgía en mi cabeza es, ¿qué voy a hacer si ya no tengo el cigarro para fumar? Entonces, ¿con qué voy a llenar ese momento? Y las primeras veces que dejé las redes sociales, o sea, imagínate tú, algo que a mí me hizo como empezar a entrar en este proceso que me llamó mucho la atención fue la pregunta que vi en uno de mis maestros que decía, ¿cuánto tiempo tardas en estar solo y hacerte daño? O sea, empezar a hacerte daño mentalmente. Y es como el ejercicio que te pones, como entra en un cuarto, apagas las luces, estás en obscuras contigo mismo, en silencio, sin ningún tipo de distracción, y cacha cuánto tiempo tarda tu mente en empezar a buscar evadir. Como si fuera un perrito que lo encierras, que no está acostumbrado, y empieza a rascar la puerta. Y evidentemente para mí fue muy fuerte el momento que hice este ejercicio porque me di cuenta cuántas anclas tenía hacia afuera, cuánta validación buscaba en las redes sociales, cuánta validación buscaba por quién era, por el cuerpo que tenía, cuánta validación buscaba por el dinero que podría tener. Y cuando empezaste a hacer esas renuncias, el cuerpo te dice totalmente lo contrario, o sea, tu mente te quiere salvar. Y por ejemplo, cuando renuncié a lo del dinero, mi mente me empezaba a decir como de, oye, pero si no sigues trabajando vas a perderlo, y si lo pierdes vas a dejar de ser valioso, y empieza a contarte una historia que te tiene atrapado en un loop, que es lo que no te impide mostrar o obtener esa felicidad. Y eso es lo que te quiero invitar el día de hoy. Lejos de que sueltes todo y que renuncies a todo, o que seas algo extremista quizá como yo lo estoy diciendo, es simplemente a que te cuestiones cómo vives tu día a día buscando o manteniendo esa vida para llegar a ser alguien, para sostener ese valor que hoy día te has contado que tienes por lo que tienes, o ese valor que tienes, valga la redundancia, por lo que has obtenido o por lo que has tenido y no por quién realmente eres. Y sé que muchos sabemos esto, que la felicidad es interna, que la felicidad no es un factor externo, pero cuando nos permitimos vivenciar estos momentos, cuando realmente estamos conectados con nosotros mismos y cuando realmente entiendes quién eres, puedes experimentar lo que realmente es la felicidad. No nada más tenerlo como un concepto, sino empezar con esas pequeñas renuncias o anclas que tenemos hacia afuera, como que estamos agarrados y aferrados a algo y que no nos permiten realmente experimentar quiénes somos como persona. Y pues al principio, evidentemente hay muchas conversaciones como te comentaba de que, oye, no eres valioso, que te van a dejar, que ya no te van a valorar, que mucha gente se va a ir. De hecho, mucha gente ahorita en este proceso me tacha como de, ay, no estás haciendo nada, eres un mediocre, que no sé qué. Y yo no quiero aclarar algo en este podcast. Si tú ves que una persona está en un proceso espiritual y para ti lo consideras mediocre, de verdad te invito a que reconsideres que la espiritualidad, porque la espiritualidad no tiene nada que ver con la mediocridad. La espiritualidad no tiene nada que ver con la inactividad. Al contrario, una persona que está en un proceso espiritual tiene muchísimo trabajo interno. Y ese trabajo interno es mucho más complicado, al menos en mi perspectiva, que lograr algo de manera externa. Porque nosotros estamos acostumbrados a que si hay un proceso voy a llegar a algo. Y en el proceso espiritual no se trata de llegar, ni de avanzar, ni de obtener, ni de no sostener. Es simplemente ser durante el proceso. Y justamente eso es lo que quiero platicar del día de hoy. Sé que es un poquito complicado como poder entender. Y estoy investigando un poquito acerca de cuáles son los mayores miedos de la gente. O sea, ¿por qué si sabemos que estamos en una relación que a lo mejor tenemos apego, nos cuesta trabajo cortar? ¿O por qué si yo sé que el trabajo para mí o la profesión que tengo es demasiado demandante, me cuesta trabajo dejarla si ya sé que no me está haciendo daño? ¿Por qué si sé que soy mi dinero en este momento, me cuesta trabajo voltear a ver hacia otro lado? Porque déjame decirte algo. El primer factor es que mientras las cosas externas funcionen, tú vas a ser feliz. Pero cuando las cosas externas no funcionen, tú ya no vas a ser feliz. Y por eso la felicidad no es un camino estable. Si lo vemos desde esa perspectiva, la felicidad depende de algo externo a ti y no puedes sostenerlo y siempre va a haber un factor en el cual te diga, así funciona o no funciona tu felicidad. Por eso, si no está dentro de ti la parte de la felicidad, siempre va a tener una fecha de caducidad y siempre vas a necesitar más de lo que en este momento tienes. No importa que sea que hayas obtenido, no importa que sea, si tú te pones feliz porque acabas de cerrar un cliente o tienes facturación, si tú te pones feliz porque te acabas de comprar un carro, si tú te pones feliz porque tienes una pareja o porque tu pareja es estable contigo o tu relación va muy bien, si tú te pones feliz porque hoy tienes el cuerpo que tienes, créeme que no importa cuánto hayas obtenido, siempre se te va a acabar y vas a volver al mismo estado de no ser feliz. Porque confundimos, te vuelvo a repetir, la felicidad con el placer, que no es lo mismo. Como tenemos mucho miedo de voltear a ver lo que realmente es la felicidad, nos conformamos con pequeños placeres momentáneos y así empieza el círculo de toda esta parte del juego del ego. Entonces,
evidentemente, lo social está hecho para que tengamos muchas aspiraciones o muchas dosis de placer. Si tú quieres de manera inmediata, desde que están las redes sociales, ahorita tienes de manera inmediata el placer y también el dónde enfocar el dinero que tengas. O sea, la publicidad, el marketing que está hoy en día, no estoy diciendo que sea buena o mala, porque pues al fin y al cabo está haciendo su tarea, sino el cómo utilizamos nosotros esta herramienta. La conciencia detrás del acto siempre es el que te muestra cuál es el punto de vista de la persona. Entonces, para mí es súper importante que podamos como entender esto, que podamos llevarlo a cabo en nuestras vidas. Por eso te quería compartir este proceso, que evidentemente no es fácil, que evidentemente duele mucho. Imagínate un adicto a la heroína, que le quiten la heroína. Hay un proceso de desintoxicación. Y para mí esa desintoxicación ha sido un proceso sumamente complicado, que de verdad yo no creía que era tan complicado, porque decía, bueno, pues yo no soy adicto a nada, evidentemente no tengo ningún tipo de adicción, más que las que te conté al inicio de todo esto, que pues las fui dejando poco a poco. Pero realmente yo dije, bueno, yo no me considero adicto a las redes sociales, y evidentemente sí lo era. Yo no me considero adicto a tener un reconocimiento, porque es muy fácil ver la adicción al alcohol, pero es complicado entender la adicción al reconocimiento. Es muy fácil ver la adicción hacia una droga, pero es difícil ver la adicción hacia una persona, ¿no? Entonces, todos estos tipos de adicciones, todos estos tipos de cuestionamientos profundos, porque al fin y al cabo solamente tú sabes perfectamente a qué eres adicto en este momento. Y punto que no adicto, pero vamos a hablarle de apegado de manera excesiva. ¿Cómo sé cuál es la parte de mi apego? Pregúntate qué sientes que es lo que hoy en día sostiene tu valor material. ¿Qué sientes que hoy en día eres que sin eso no podrías vivir o no podrías ser? Y hay gente que me puede decir, no, pues es que yo la verdad es que sé quién soy y no sé qué. Ok, perfecto. Te diría que te experimentes estar contigo mismo solo y empieces a entender qué es lo que te hace falta. Te hace falta el reconocimiento de la gente, te hace falta ir a comprarte algo, te hace falta ir a comer algo, te hace falta hacer ejercicio, porque justamente eso es lo que nos ata a entender quién realmente somos de manera profunda, de manera interna. Entonces, mientras estemos como guiados por esta parte carnal, mientras esta parte carnal te diga como un animalito qué es lo que tienes que obtener, qué es lo que tienes que llegar a hacer, hacia dónde tenemos que ir, siempre va a haber una sensación de insatisfacción. Pero cuando realmente entras contigo, empiezas a tener este trabajo interno, hay muchísimas herramientas, no sé, la meditación, la oración, algo que realmente conecte con tu parte espiritual y empiezas a estimular este músculo, porque a manera humana me gustaría decir que es un trabajo lento, porque es un proceso lento, pero no es que sea un proceso lento, sino que tarda lo que requiere tardar un proceso. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a la inmediatez, algo que nos los quite en este momento, algo que realmente me distraiga, algo que en este mismo momento me haga dejar de sentir como me estoy sintiendo. Y claro que hay muchísimas posibilidades para que tú puedas empezar a dejar de sentirlo de manera inmediata. Sin embargo, como siempre te digo, ningún camino está mal. El que yo te estoy comentando en este momento me hizo sentido. Empecé a entender que por ahí no era porque me dolía cada vez que dejaba de ver esto. Y créeme que si eres un poco consciente, te vas a dar cuenta que no importa cuánto tengas, siempre, o sea, siempre vas a sentir que no se llena ese vacío. Vas a sentir que se tranquiliza por un momento, pero sabes perfectamente que no se está llenando. Sabes perfectamente que hace falta algo ahí. Y sabes perfectamente que te haces una pregunta como debe haber algo más. O sea, no creo que esto sea como el concepto. Si no te has hecho esta pregunta, si estás escuchando esto y dices, no, para mí no, está perfecto. O sea, sigue en el camino que tengas que seguir. No es la única visión ni la única realidad la que estoy proponiendo. Simplemente, como te dije desde un principio, te estoy contando mi experiencia de cómo me fue durante ese proceso. Que gracias a Dios tuve la bendición de tener pues el dinero que quise, la casa que quise, el carro que quise, las mujeres que quise, todo lo que quise. Y aún así me seguía sintiendo vacío y fue ahí donde yo dije, ¿sabes qué? Pues sí, quizá hay algo más, ¿no? Y aquí la verdad es que yo me identifico mucho con el cuento del príncipe de Siddhartha, que básicamente te dice que pues vivía en un templo en el cual tenía absolutamente todo, pues era un rey que había sido destinado como un proceso espiritual. Entonces, pues él estaba como aislado de todo lo malo de la sociedad, ¿no? Entonces, hubo un día pues, que él se preguntó, pues debe haber algo más. Y renunció a ese reinado que tenía desde nacimiento y se dedicó a buscar una solución porque conoció la vejez, conoció el hambre, conoció los pleitos, conoció la insuficiencia, conoció muchas cosas que había en la sociedad que él no conocía de nacimiento. Entonces decidió buscar una solución para eso. Y así nació la parte de la religión budista, que yo no soy budista, pero pues me gusta mucho la filosofía como tal. Y siento que pues propone algo de una manera muy real, me propone algo de una manera muy tangible, que se me hace algo lógico para el proceso que yo estuve pasando. Y créeme que hay un dicho que dice que el maestro llega hasta que el alumno esté listo. Y cuando tú tienes esa renuncia, mucha gente me pregunta, ok, pero ¿cómo le hago? ¿Renuncio y luego qué? No te preocupes por luego qué, preocúpate por tener una renuncia constante para que el qué llegue después de la renuncia. Y justamente pasó de que pues empecé como a estudiar todo esto, me metí a cursos
Y me di cuenta que la filosofía me hacía mucho sentido, porque ellos te hablan de que tú ya tienes felicidad y hay como ciertos filtros que no te dejan ver el por qué no estás siendo feliz. ¿Cuáles son esos filtros? La ignorancia, el creer que la felicidad está hacia afuera, hay un ciclo kármico de cosas que has hecho o que no has hecho. O sea, hay varias como cosas que te pueden como servir. Si te interesa, investiga un poquito más, no quiero adentrarme tanto al tema aquí. Sin embargo, quiero decirte que me hizo mucho sentido que la felicidad ya es. Lo que no es justamente estas barreras que no nos dejan ver lo que tenemos adentro, lo que realmente es la felicidad. Porque al principio cuando lo experimentas vas a decir, me siento aburrido, siento que no tengo que hacer, siento que soy un perdedor, siento que no soy valioso, siento que no sé qué. Pero si te empiezas a cuestionar de dónde vienen esas creencias, de dónde aprendimos que hay que hacer algo para llegar a ser, que realmente necesitamos facturar cierto momento, tenemos que tener cierta pareja, requerimos tener cierto cuerpo, ciertas joyas, cierta ropa, cierta X cosa, que te vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que sean malas. Lo que siento que empieza a afectarnos a nosotros es cuando entendemos que, cuando empezamos a creer que sin eso no somos nada. Y al contrario, o sea, por ejemplo, yo no estoy dispuesto a renunciar a absolutamente todo lo material. Sin embargo, hay cosas que me gustan, pero no necesito esas cosas para poder sobrevivir. Y al principio, pues sí es una renuncia como extremista de mi parte, porque quiero experimentar qué se siente sin tener eso, qué se siente vivir con eso, o sea, porque mi cabeza me dice que hay constantes miedos de que si yo no hago esto no voy a ser valioso, si yo no hago lo otro no voy a ser valioso, si yo no muevo aquí no voy a ser valioso. Y quiero empezar a experimentar todo eso que según yo no soy valioso para poder entender quién soy, porque solamente así voy a entenderlo, solamente así voy a romper todos esos cuentos, estas creencias, al menos de mi parte, no sé si que para ti te funcione, pero para mí me está funcionando. Y este proceso de desintoxicación ha sido uno de los más complicados de mi vida. Sin embargo, te puedo decir que he empezado a experimentar una felicidad interna independientemente de los factores externos y he empezado a vivir con más calidad, lejos de vivir con mucha cantidad. Y creo que para mí esa es una de las enseñanzas más grandes. Creo que la presencia que tengo ahorita con la gente, creo que ahorita el poder como tener esas pláticas, el poder disfrutar un alimento, el poder salir y ver el día, el cielo, son cosas que realmente yo antes no valoraba porque todo el tiempo estaba pensando en qué era lo siguiente que tenía que hacer, qué era lo siguiente hacia dónde me tenía que ir, cuál era el siguiente paso, cuál era la planeación, cuál era no sé qué, o sea, y vivía en un constante bucle que nunca acababa. Entonces, para no hacer más largo este podcast, de verdad te invito a que empieces a cuestionar qué es la felicidad para ti. Y esta renuncia a lo material han sido, como te vuelvo a repetir, una de las cosas más complicadas de mi vida, pero créeme que he empezado a experimentar, porque no te puedo decir que ya llegué al camino, que estoy en el cierto paso o el cierto paso no, pero estoy muy feliz con el proceso que estoy llevando ahorita. Y la felicidad para mí no tiene que ver solamente con estar bien, ¿ok? Sino que el bienestar viene después de estar feliz. Pero para mí la felicidad tiene que ver de saber cómo navegar como en estas emociones, en saber cómo navegar con la tristeza, con el enojo, que es muy diferente al sufrimiento y la ira. Pero cuando empiezas a entender que hay momentos en los cuales, pues evidentemente estoy en un proceso de desintoxicación, hay momentos en los cuales mi ego me quiere llevar a los lados donde yo estaba antes. Y evidentemente, como ya tengo un camino recorrido que yo siento que así es, cuando volteo a ver lo que dejé, pues evidentemente siento que no soy nada, hablando de mi ego. Pero hablando desde mi ser, siento que estoy empezando a hacer todo lo que realmente quiero ser. Entonces, te invito a esta reflexión. Es un proceso muy personal, es un proceso demasiado profundo. Hay gente que no está dispuesta a renunciar a lo que realmente es hoy, pero que sí está dispuesta a seguir quejándose de lo que realmente le pasa hoy. Y creo que ese es el punto más cabrón. O sea, que yo ya no estaba dispuesta a seguirme quejando, que yo no estaba dispuesta a seguir sufriendo, que yo no estaba dispuesta a seguir sintiendo dolor, porque por más que conseguía, seguían esas sensaciones así. Y yo considero que una persona inteligente, lejos de ver qué es lo que tiene, se pregunta cómo se siente. Y si tú te sientes bien ahorita, perfectísimo, o sea, sigue con eso, de verdad continúa, no te estoy juzgando, no estoy diciendo que tienes que renunciar a todo, simplemente cuestiónate, ¿te sientes bien? Sí. Si tú constantemente estás en el trabajo, te sientes ahogado en el trabajo, te sientes ahogado en tu relación, te sientes ahogado porque te sientes gorda por más que haces ejercicio, gordo por más que haces ejercicio, por más que trabajas, hay alguien más que tiene dinero que tú, por más que haces, tu pareja no se entrega contigo, te sientes insegura, te sientes inseguro, de verdad cuestiónate. Porque créeme que la renuncia duele, pero duele más seguir anestesiándome o teniendo pequeños momentos de placer para no ver lo que realmente es un vacío profundo. Entonces, te quiero compartir este proceso, espero que te haya funcionado, espero que realmente entiendas cuál es el punto de esto, porque, ay, sí, este güey es anticapitalismo y cosas así, no se trata de eso, de verdad que no se trata de eso, porque lo que yo te invito es que puedas disfrutar lo que realmente surge hoy en la vida, lejos de estar peleado con la vida. Entonces, te agradezco mucho el tiempo, si te escuchaste todo hasta aquí.
Si no, pues ahí te estarán compartiendo en redes sociales. También a ver alguien que te conteste en mis redes. Si vuelvo a entrar a redes sociales, pues te contestaré. Y si no, nos estamos viendo por ahí. Y sin más, bye.